Ley Nacional de Ejecución Penal Comentada. Título segundo. Capítulo primero. Artículos 27 a 29. Capítulo primero de la información en el sistema penitenciario. Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad. La autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingresa al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La autoridad penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingresa al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente. 1. La base de datos con registro de personas privadas de la libertad contendrá al menos la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un centro penitenciario. A. Clave de identificación biométrica. B. 3 identificadores biométricos. C. Nombre. D. Fotografía. E. Estado y municipio donde se encuentra el centro penitenciario. F. Características sociodemográficas tales como sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización y ocupación. G. Los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el centro penitenciario. H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción tercera. Esta base de datos deberá servir a la autoridad penitenciaria para garantizar que la duración y condiciones de la privación de la libertad sean conforme a la ley. Existirá una versión pública de la base de datos para atender el sistema de información estadística penitenciaria. 2. El expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de libertad, mismo que se integrará por lo menos con A. Ficha de identificación. B. Historia clínica completa. C. Notas médicas subsecuentes. D. Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios. Y E. Documentos de consentimiento informado. 3. El expediente de ejecución contendrá al menos A. Nombre. B. 3 identificadores biométricos. C. Fotografía. D. Fecha de inicio del proceso penal. E. Delito. F. Fuero del delito. G. Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad. H. Fecha de ingreso al centro penitenciario. I. Estado y municipio donde se encuentra el centro penitenciario. J. Nombre del centro penitenciario. K. Estado y municipio donde se lleva a cabo el proceso. L. Fecha de la sentencia. M. Pena impuesta cuando sea el caso. N. Traslados específicos, especificando fecha, así como lugar de origen y destino. O. Inventario de los objetos personales depositados en la autoridad penitenciaria. B. Ubicación al interior del centro penitenciario. Q. Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad. R. Sanciones y beneficios obtenidos. S. Información sobre cónyuge o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y o arraigo. Y T. Plan de actividades. 4. La constancia relativa a los antecedentes penales solo se podrá extender en los siguientes supuestos. A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial. B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejecutar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos. C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada,
así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México o bien a través de una embajada o consulado de México en el extranjero. 5. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción 1 del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando a. Se resuelva la libertad del detenido. B. En la investigación no se haya reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal. C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada. D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado. E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada. F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recursos de revisión correspondiente. G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en la sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley. H. Cuando la pena se haya declarado extinguida y la persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima el hecho de carácter de delito. J. A la persona sentenciada se concede la amnistía, el indulto o la conmutación. O K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de la responsabilidad penal. Comentario 1. Estarán constituidas por subconjuntos sistematizados de la información contenida en registros nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno relativa a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información. Calderón Hinojosa, 2009, página 19, artículo 5, fracción 2. 2. Constituye el conjunto integrado, organizado y sistematizado de las bases de datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión para el desempeño de las funciones. López Obrador, puntos suspensivos. Sistema Nacional, SID, página 42, artículo 5, fracción 17. 1. La Federación, las entidades federativas y los municipios serán responsables de integrar y actualizar el Sistema Nacional de Información con la información que generen las instituciones de procuración de justicia e instituciones policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social. Y Biden, página 47, artículo 117. El titular de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social tendrá como una de sus funciones vigilar que se mantenga actualizada la base de datos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria y del Archivo Nacional de Sentenciados, y corresponderá al titular de la Dirección General de Ejecución de Sanciones diseñar e implementar el padrón y el archivo de expedientes técnicos y jurídicos de internos del Fuero Federal, la base de los datos jurídico-criminológicos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria, así como la reformulación de informes estadísticos de la Población Nacional de Internos. Fox Quesada,
2002, página 35, artículo 11, fracción 12 y página 40, artículo 15, fracción 15. Para tal efecto, la autoridad correspondiente a fin de reconocer el pleno ejercicio de los derechos humanos conforme al nuevo modelo penitenciario de reinserción social deberá actuar oficiosamente acorde con los escenarios siguientes. 1. Si la persona no cuenta con algún antecedente penal, emitir una carta de no antecedentes penales. Y 2. En caso de que sí cuente con algún antecedente penal, deberá realizar oficiosamente lo siguiente. A. Recabar las constancias correspondientes a fin de verificar si el solicitante cumplió la pena impuesta en sentencia ejecutoriada y constate que no se trate de un delito grave. B. En caso de que haya cumplido la pena impuesta en sentencia ejecutoriada y no se trate de un delito grave, emitirá una carta de no antecedentes penales. C. En el supuesto de que no haya cumplido la pena impuesta y no se trate de un delito grave, emitirá una carta de antecedentes penales en la que especificará tal situación. Y D. En la hipótesis de que se trate de delito grave, emitirá una carta de antecedentes penales en la que destacará esas circunstancias. Consecuentemente, el juez debe llevar a cabo las acciones señaladas para constatar la situación que guarda el quejoso ante el antecedente penal que se le impuso en el proceso y poder decidir con la mayor información al respecto, es decir, si lo procedente es eliminar o no dicho registro, con base en el artículo citado, y con ello evitar la discriminación estructural del quejoso. 2018-383. B. Con motivo de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de junio de 2008, así como de la diversa en materia de derechos humanos de junio de 2011, se produjo un viraje en el diseño normativo de nuestro país, situación que se constata a partir de una nueva dinámica, no solo legislativa, sino también jurisprudencial, caracterizada por tener un aspecto preponderantemente garantista, en el que la dignidad humana se ubica como eje de ese nuevo sistema, privilegiando tanto la presunción de inocencia como la reparación del daño a las víctimas. Dentro de este nuevo escenario está la posibilidad de que la persona sentenciada que cumpla con la pena que se le fue impuesta acceda a la cancelación del registro de antecedentes penales. Lo anterior, siempre que no se trate de delitos graves previstos en la ley. Bajo ese tenor, cuando se solicita la expedición de la constancia correspondiente, el juez de ejecución debe realizar un ejercicio oficioso en relación con el soporte informativo contenido en la base de datos relativa y expresarlo en el documento en cuestión, pues no hacerlo da pauta para que se produzca una discriminación estructural contra el sentenciado, lo que propicia además su estigmatización. 2018-384. C. El artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la figura de la controversia ante el juez de ejecución penal, por medio de la cual se establece su competencia para conocer, entre otros supuestos, de las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Por tanto, al constituir la constancia de antecedentes penales, uno de los efectos de la extinción de la pena, es evidente que previamente a instar el juicio de amparo indirecto, el quejoso debió agotar dicho medio de impugnación, pues éste puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. 2023-3569. Artículo 28. Bases de datos generales. La autoridad penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información precisa respecto al centro penitenciario que contenga: 1. La plantilla de su personal y sus funciones. 2. El registro de las visitas de inspección por parte del personal del centro penitenciario, de las comisiones públicas de protección de derechos humanos, dependencias o entidades facultadas a realizar visitas de inspección y de las personas observadoras penitenciarias. 3.
Recomendaciones y evaluaciones de los organismos públicos de protección a los derechos humanos, así como del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. 4. El presupuesto del centro penitenciario y el ejercicio del mismo en los términos de la ley aplicable. 5. Las observaciones derivadas de las autorías que se hubiesen practicado en el centro penitenciario según la ley aplicable, su grado de cumplimiento y las responsabilidades administrativas por ellas generadas. 6. Las resoluciones dictadas por las y los jueces y tribunales de ejecución que tengan efectos generales o que constituyan un precedente para la resolución de casos posteriores. 7. Los informes que mensualmente deberá rendir la autoridad penitenciaria. 8. El registro de las personas visitantes autorizadas y de visitas efectuadas. 9. Los ingresos y egresos de las personas privadas de la libertad. 10. Los ingresos y egresos del personal penitenciario. 11. El ingreso y egreso de las personas prestadoras de servicios. 12. Las declaratorias de emergencias, fugas, incidentes, lesiones y muertes en custodia. 13. La demás información que sea necesaria para garantizar que las condiciones de internamiento sean dignas y seguras para las personas privadas de la libertad y condiciones adecuadas de trabajo para el personal penitenciario. Comentario. Es la instancia 1. Es la instancia que se crea para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad y en todo el territorio nacional, conforme el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, para garantizar su autonomía y especialización. Estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un área independiente de las visitadurías que integran a la misma. En el reglamento se establecerá la coordinación y apoyo que podrán brindarse entre las visitadurías generales y el Mecanismo Nacional de Prevención, así como realizar acuerdos o convenios de cooperación con entidades del país o internacionales coadyuven en el cumplimiento de su fin. Tendrá un comité técnico como órgano de gobierno. Peña Nieto, 2017, página 14, artículos 72 y 73. Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza estadística sea requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los censos nacionales de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, así como de la encuesta nacional de población privada de la libertad. Para el caso de los censos nacionales del gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, el instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el instituto recabará la información sobre los delitos y penalidades por los cuales son ingresadas las personas y recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos, entre otras cosas. Por su parte, la encuesta nacional de población privada de la libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas privadas de su libertad, su perfil demográfico o socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos. Será de tipo probabilística. Incluirá a población privada de libertad, tanto del fuero como
federal común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía realizará dicha encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los centros penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la encuesta deberá brindar todas las facilidades al instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad. Comentario. 1. Será el responsable de regular el Sistema Nacional de Información y tendrá, entre otras atribuciones, la de colaborar con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, así como celebrar convenios con ese organismo para la integración de las estadísticas nacionales en materia de seguridad pública, de conformidad con la ley y los lineamientos que emita el Sistema Nacional. López Obrador, puntos suspensivos, Sistema Nacional, CIT, página 42, artículo 19, fracción quinta. Ese centro podrá utilizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información para generar productos que apoyen la planificación de acciones orientadas a alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y Biden, página 46, artículo 109, párrafo cuarto, y página 47, artículo 112. 2. Está integrado de subsistemas nacionales de información en materia de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, quienes tendrán como objetivo institucionalizar y operar un esquema coordinado para la producción, integración, conservación y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna, que permita conocer la situación, que guarden la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman el Estado y sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias. Peña Nieto, 2018, página 47. SS, artículo 5, 17, fracción 5, 28 bis al 28 cuarter y 29.